¿Cuándo nace esta locura de dejar el crudo en tierra? Nace con Alberto Acosta Espinosa, que quiso explotar el ITT, pero con Venezuela. O sea, imagínense esto, si así explotábamos el ITT con Venezuela, no había afectación ambiental. Aquí está la carta que le envía Noboa al presidente Correa, donde le dice que hay 4 opciones. Explotar... Acosta, Alberto Acosta Espinosa. Explotar con un consorcio de ENAP de Chile, Sinopec de China y Petrobras de Brasil. Hacerlo con una asociación con PDVSA, que es la que él quería, que lo explote Petroecuador, que es lo que se está haciendo, o con empresas privadas. Y cambió, se aprobó esto, pero el día que se aprobaba dejar el crudo en tierra con la iniciativa Yasuní TT del 2007, el mismo día hizo una declaración, que es una declaración que tiene que ser analizada por Ecuador para confundir al gobierno, y dijo que Intermón Oxfam, una ONG, estaba dispuesta a dar 700 millones anuales porque no se explote el ITT. Nunca aparecieron los 700 millones anuales. Y luego le vuelve a mentir al Ecuador. ¿En qué sentido? Le envía una carta al vicepresidente Moreno de fecha 13 de junio, que está aquí, donde le dice, 13 de junio de 2007, que Oppenheimer Remediation Service Incorporated está dispuesta a darle al Ecuador, regalarle 3.000 millones de dólares anuales, porque no explota el ITT. Cuando se inició la campaña de recolección de fondos para recaudar algo a cambio del ITT, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que se recaudaron 13 millones. En total en los 6 años, 2 meses. Nada. Mentirosos. Eso es ser mentiroso y hundirlo al Ecuador de esa manera. En el país tenemos que aprender a ser serios. Tenemos que aprender a ser serios y responsables con la gente que nos escucha. Entonces no puede ser que le digan al Ecuador, como le dijo a Daniel Noboa hace poco nomás, y le dijo que el costo de producción de un barril de petróleo del ITT es $58. Eso no entra en discusión. Eso no cabe discusión. Eso es ir a la verdad. Y la verdad es que ese costo de extracción esté entre $14 y $17. Entonces no mientan, pues, o sea, argumenten de otra manera, pero no mientan. Le veo preocupado, como todos. Nos han metido en un gran problema la Corte Constitucional al haber dado paso a esta consulta, y ahora una situación en que se puede volver cada vez peor, Augusto. Yo pienso que todavía hay una ventana de esperanza. Sí, ¿cuál? ¿En qué sentido? Si se puede acercar un poquito al micrófono, le agradecería. Sí, por favor. El artículo 57 de la Constitución de la República establece a quién debe consultarse sobre la explotación de recursos naturales no renovables. Y lo dice que esto debe hacerse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos. O sea, debería haber sido consultado solamente a la gente de Orellana. Y le pongo la prueba de que así debía ser. ¿Por qué le consultaron sobre el tema de la minería metálica del Chocó Andino solamente a las comunidades focalizadas en los sitios donde se hace esa minería? ¿Y por qué en el caso del ITT le hicieron la consulta a nivel nacional? Es la prueba plena de que la Corte Constitucional tuvo una posición ambigua e inconstitucional. No podía hacerlo, pero además... Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo tema tan delicado, no estamos hablando de... Tenemos políticos en vez de juristas. Tenemos gente que se cuida, que no tiene conciencia de lo que es el país. Y tenemos una Corte Constitucional muy de baja calidad. Esto ni siquiera debería haber ido a consulta popular, entonces. Esto debía haber sido a consulta popular en el caso que se hubiera optado por ese camino, pero hacia la provincia de Orellana. O sea, sí, usted sí está de acuerdo en que se haya dado, en que se dé una consulta, pero solamente para Orellana. Ahora, el resultado en Orellana es de que allí la gran mayoría dijo no. Esa es la prueba de que el resto del Ecuador, que no conoce de la materia, es la prueba de que opinan sobre algo que no conocen. ¿Quiénes conocen de la explotación petrolera? La provincia de Sucumbíos y la provincia de Orellana. Y son 2 provincias que se pronunciaron a favor de que se siga explotando el petróleo. Entonces esto es gravísimo. Y ahora serían los más afectados, ya si se deja de explotar el petróleo, sobre todo en el bloque 43, porque de lo que sabemos son muchísimas las personas que se quedarían sin empleo. Habría una afectación enorme en el empleo de la gente radicada en esas localidades. ¿Más o menos cuánta gente se sabe? Hay alrededor de 100.000 personas que viven de esta actividad. Entonces esto no es así nomás, pero esto es bastante, lo más importante. Lo más importante es que la gente no termina de entender por tanta verborrea que hay sobre el tema ambiental, que la gente no termina por entenderlo. Creen que dar un salto de la matriz energética en combustibles fósiles, basada en combustibles fósiles, saltar a otro tipo de fuentes alternas de energía, es una cosa de chisquear solamente los dedos y se salta. Eso no es así. Cuando uno analiza el balance energético, yo tengo 51 años de experiencia en el sector energético, no solo en el sector petróleo,
Entonces uno dice, a ver, el balance energético no es más que como una radiografía de una persona. Usted, para saber cómo le trata a una persona, tiene que saber cómo está su organismo. Al menos ahora con la tecnología que existe puede saber exactamente dónde tiene problemas. Entonces el balance energético nos dice que, por ejemplo, la oferta de energía primaria, el 90% es petróleo, son combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo van a dar ese salto al vacío? Yo venía pensando, mientras venía manejando mi carro, y decía, mi carro no conoce de dónde salen los combustibles con los cuales lo lleno. Y si lo lleno, no sabe si es combustible hecho en base al petróleo de los campos viejos, del ITT, o es importado, porque más del 70% de los combustibles que consumimos son importados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Estado va a dejar de recibir ingresos económicos afectando la dolarización, afectando directamente. ¿Usted cree que se puede afectar hasta la dolarización? Absolutamente, ya le voy a hacer un análisis muy corto sobre eso. Por favor. Y adicionalmente lo que va a hacer es que sube la importación de combustibles y que ningún gobierno, el que sea, los que vienen o los que vendrán luego, podrán resolver económicamente ese tema. Se hablaba de 1.200 millones aproximadamente que dejaría de recibir actualmente el Estado ecuatoriano. A ver, ahora, el Grupo de Días Unidos, y aquí estuvo en el programa con nosotros, y después estuvo con Jorge Ortiz, el vocero de Días Unidos, decía que no, que esos números están equivocados. A ver, yo pienso una cosa, en el país tenemos que aprender a ser serios. Tenemos que aprender a ser serios y responsables con la gente que nos escucha. Entonces no puede ser que le digan al Ecuador, como le dijo a Daniel Noboa hace poco nomás, y le dijo que el costo de producción de un barril de petróleo del ITT es $58. Eso no entra en discusión, eso no cabe discusión, eso es ir a la verdad, y la verdad es que ese costo de extracción esté entre $14 y $17. Entonces no mientan, pues, o sea, argumenten de otra manera, pero no mientan. En primer lugar. En segundo lugar, las cifras económicas nos dicen que solo en el 2022 el Ecuador recibió solamente del bloque ITT $1.200 millones. Entonces no pongan en tela de duda lo que está en las cifras económicas. O sea, sí es ese valor de 1.200. Pero viene otro tema. Estamos contando con un bloque que recién está iniciando su producción petrolera. Esa no es la producción del ITT a futuro. Y aquí tenemos que hacer un ejemplo muy claro. Nosotros nos nutrimos durante mucho tiempo de la producción de los campos viejos, que se llaman campos maduros, muchos de ellos que producen petróleo desde 1972. Pero la estrategia petrolera y energética es ir sustituyendo esa producción con producción nueva. Y ahí está el ITT y ahí está el suroriente. ¿Por qué? Porque las reservas de petróleo son finitas. No es que ahí hay más como en un campo de agricultura. Ahí no hay más petróleo que el que hay en el subsuelo, no hay más. Esa es la cantidad de petróleo. Y en la medida en que se va explotando un campo, decae la producción. Así hagan milagros, cae la producción hasta desaparecer. En México, el presidente Nieto, cuando se secó el campo Cantarell, dijo, la gallina de oro se nos fue secando. Esto grafica lo que estoy diciendo. Aquí, en cambio, queremos a la gallina cortarle todo. Ya se acaba la gallina, hay que ir a unos nuevos pollitos para que crezcan y tengamos unas nuevas gallinas. Pero además, ¿qué país en el mundo se ha liberado de los combustibles fósiles? Ningún país. En el Ecuador la carga de los combustibles fósiles es tan enorme, por eso yo hablaba del balance energético, que la carga de los combustibles fósiles es, en materia solo del transporte, es el 50% del consumo energético, incluyendo el consumo eléctrico. Con un agravante, que cuando recibieron el aparato energético los gobiernos de Moreno y de Lasso, dejaron de hacer inversión en hidroelectricidad. Y la hidroelectricidad en este momento cada día utiliza más combustibles fósiles para poder generar electricidad, porque no toda la electricidad que se consume, la que usted está viendo aquí en el set, no es solamente de hidroelectricidad, o sea, se necesita más petróleo. Pero además una cosa, tenemos una caída de la producción eléctrica anual de más o menos 200, o más que una caída, una demanda de energía de más o menos 200 megavatios en electricidad. Entonces viene el tema, tenemos que ponernos al día. Y segundo, ¿de dónde salen los recursos? Y tercero, lo más importante, vamos a partir de un supuesto no consentido, Cristian, de que hubiera hidroelectricidad en cantidades enormes, pero que no la hay. Y que tengamos el dinero. Tampoco lo tenemos. Tampoco soluciona. Porque ¿cómo le mete a usted una tractomula electricidad? Tal vez por el tubo de escape, pensarán los ilusos. Entonces, ¿cómo le mete una tractomula? El consumo de combustibles de la carga pesada y carga liviana, y estos son datos del balance energético, esto no se puede discutir, son 70% del transporte terrestre. Los carros, que la gente piensa que los autos y sub es cuestión de apretarles a la clase media y a la clase alta, no está allí el gran consumo. El 70% del consumo está en la carga pesada y liviana. ¿Cómo le meten electricidad a esa necesidad? Qué interesante poder escucharle, Augusto. Ahora, usted hacía referencia a este tema de la extracción o la no extracción del petróleo en el campo 43, del ITT y la dolarización. ¿Por qué? Su análisis cortito, por favor. Porque no tenemos fábrica de hacer billetes.
Todo dinero que le entre al Estado ecuatoriano es importante para sostener la adoración. Usted vio... Y eso es bastante dinero. Pero va a ser más todavía, porque no es eso. Le voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía calcule. ¿Sabe cuántos son las reservas del ITT? 1.670 millones de barriles de reservas. Póngale un valor de $10 esas reservas. Valen 16.700 millones. No valen pelo de cochino. Póngale $20. Valen 33.400 millones. Póngale $30 y comienza a darse cuenta de lo que el Ecuador está dejando en la tierra. Y que esa producción va a crecer porque las reservas van a crecer en la medida en que se trabaje esos campos. Pero permítame decir algo. ¿Cuándo nace esta locura de dejar el crudo en tierra? Nace con Alberto Acosta Espinosa, que quiso explotar el ITT pero con Venezuela. O sea, imagínense esto, si así explotábamos el ITT con Venezuela, no había afectación ambiental. Aquí está la carta que le envía Noboa al presidente Correa, donde le dice que hay 4 opciones. Explotar... Acosta, Alberto Acosta Espinosa. Explotar con un consorcio de ENAP de Chile, Sinopec de China y Petrobras de Brasil. Hacerlo con una asociación con PDVSA, que es la que él quería. Que lo explote Petroecuador, que es lo que está haciendo, o con empresas privadas. Y cambió. Se aprobó esto. Pero el día que se aprobaba dejar el crudo en tierra con la iniciativa Yasuní TT del 2007, el mismo día hizo una declaración, que es una declaración que tiene que ser analizada por Ecuador para confundir al gobierno. Y dijo que Intermón Oxfam, una ONG, estaba dispuesta a dar 700 millones anuales porque no se explote el ITT. Nunca aparecieron los 700 millones anuales, no en total. Luego de esto, cuando ya se había aprobado dejar el crudo en tierra, se le ocurre firmar con el gobierno de Venezuela. Aquí está él y aquí está la firma. Aquí está la firma. Firma con el gobierno de Venezuela la explotación del ITT. 17 de abril de 2007. Que se explote el ITT. Luego aprueba la agenda energética, que está aquí en original, de Alberto Acosta Espinosa, donde se dice que hay que desarrollar el ITT. Aquí está. Y luego le vuelve a mentir al Ecuador. ¿En qué sentido? Le envía una carta al vicepresidente Moreno de fecha 13 de junio, que está aquí, donde le dice, 13 de junio de 2007, que Oppenheimer Remediation Service Incorporated está dispuesta a darle al Ecuador, regalarle $3.000 millones anuales, porque no explota el ITT. Cuando se inició la campaña de recolección de fondos para recaudar algo a cambio del ITT, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que se recaudaron 13 millones, en total en los 6 años, 2 meses. Nada. Mentirosos. Eso es ser mentiroso y hundirlo al Ecuador de esa manera. Ahora, y cuando ya no tuvimos, aquí concluyo, cuando ya no tuvimos más que hacer, salió Lenín Moreno. Yasuní, hay que pasar el sombrero. El Ecuador no puede vivir de caridad. No puede vivir de caridad. Gracias. Entonces, esto tiene que saber el país, cómo le han tomado del pelo. Dijeron que la comunidad internacional nos iba a proveer los fondos. Nada. Aquí está el estudio. Estos son papeles, esto no es hablar con la boca. Aquí está el estudio de GTZ alemana con Silvestro de Holanda, que hicieron el estudio y determinaron que la iniciativa Yasuní TT no calzaba con el mercado del carbono. Le vienen tomando del pelo y para esto se inventan cualquier cosa, pero no dicen lo más importante. El daño ambiental sí se ha dado en la época antigua de explotación petrolera, cuando había la colonización. ¿Y ahora no? Ahora ya no entra un solo ser humano salvo los trabajadores petroleros. Entonces los bosques están intactos. Ya no pasa eso, ese es el pasado. Es como hablar en medicina. ¿Por qué es lo que se han tomado los ambientalistas, entre comillas, para que se deje de extraer el petróleo en este bloque? No son ambientalistas, son anarquistas. Esto que la ciudadanía me capte. No todos, porque tengo que respetar a los verdaderos ambientalistas. Los rojos se volvieron verdes. Y ahora hay que boicotear el aparato económico de un país, porque ese es el recetario para ver si van a un cambio radical de la estructura económica social. Ahora, ¿qué hacemos en este punto? Porque el domingo, Augusto, estuvimos la mayoría en las urnas y tuvimos que decir sí o no a esta consulta popular. Y ahora, ya después de que el sí obtuvo la mayoría de votos, el gobierno, el ministro Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, dice que por el momento, el gobierno no va a acatar los resultados de Yasuní porque tienen una duda. A ver, Cristian, yo tengo una forma de ser que para mucha gente lo ve de una manera y otra de otra. Yo digo la verdad y me enfrente a quien me enfrente. El gobierno y mucha gente más le falló al país. Primero, porque la Constitución de la República, aquí está la Constitución, dice que el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos. Uno de los servicios públicos expresamente escrito en la Constitución, artículo 326, numeral 15, son la producción de combustibles, la producción de hidrocarburos. Esto ni siquiera debía haber ido a consulta. Entonces, mire,
¿quién tenía que apersonarse para defenderlo al país desde el gobierno? Pero tampoco dijeron nada en su momento, pues. Pero es que no lo dijeron porque yo lo conozco, porque estoy al tanto de lo que pasa. Le convencieron a Lazo que mejor no se expongan. Mejor que se quede calladito. Mejor que se queden callados. Y ahora, recién hoy en la mañana, en Ecuavisa, hoy en la mañana, en Contacto Directo, Fernando Santos sale a decir lo que acabo de decir del artículo 57 de la Constitución. Pero ya muy tarde, ¿no? Claro, entonces no hicieron. Lo mandaron a que discute este tema a Benalcázar. Benalcázar es un neófito en materia energética. Algo conoce de minería, no de petróleo. Y lo mandaron a que defienda esto a Roberto Aspiazu, una persona magnífica, respetable, pero que no conoce los intrínculos del aparato energético y de la economía del Ecuador. Entonces, ¿cómo hicieron la defensa? Más o menos miraron para cualquier lado y si se, perdónenme una palabra grosera, si se jode el Ecuador, que se joda. Y así no se maneja la economía ni la política exterior. Pero no lo hicieron en su momento, pero ahora al menos dicen esto, ¿no? Que no van a acatar por el momento y parece que el problema lo va a dejar al próximo presidente. Está claro eso. Es que la Corte Constitucional dice que habrá un año, en el caso que se apruebe el sí, un año para que se desmonte la infraestructura, que no es una infraestructura cualquiera. Pero viene el tema, van a permitir que se desmonte, le hablo directo. ¿Usted cree que las provincias de Orellana, la provincia de Orellana va a permitir, de hecho, no estoy hablando de derecho únicamente, que también hay fuente constitucional para argumentar? ¿Usted cree que van a permitir que se desmonte esa infraestructura? O sea, vamos a tener enfrentada una provincia con el resto del Ecuador, o mejor dicho, dos provincias con el resto del Ecuador. Y ahora ya fuimos a la consulta, ya votamos, ¿y ahora qué hacemos? Pero en la medida en que la provincia de Orellana se pare duro, recién la gente se va a dar cuenta de que le tomaron del pelo haciendo una consulta global, general. Pero le hago una pregunta, usted estuvo votando y yo también votando. ¿Por qué hablamos tanto del Yasuní? Si la consulta textualmente dice, si se deja el crudo del ITT bajo el subsuelo, ¿por qué, si usted prende este momento Consejo Nacional Electoral, dice CP, o sea, Consulta Popular Yasuní? Y en las urnas donde colocábamos nuestro pronunciamiento, decía Yasuní. ¿Por qué le inducen al error a la gente? Estamos hablando de la producción petrolera, no del Yasuní. Entonces, ¿por qué le inducen a la gente a pensar de esa manera? Fue engañoso. Y la misma pregunta fue engañosa como estaba planteada. Mucha gente se equivocó, ¿eh? Mucha gente se equivocó. Pero la provincia de Orellana... Muy hábilmente, entre comillas, le pusieron la pregunta así. Hubo felonía en ese tema. Y el Ecuador va a despertar en la medida en que la provincia de Orellana se pare sobre ese tema y van a tener que recular, porque violaron la Constitución. No se olvide, Cristian, la Corte Constitucional no está sobre la Constitución. La Corte Constitucional tiene que interpretar la Constitución, pero no está sobre la Constitución. Y si el sentido literal de la norma es claro, no cabe ninguna interpretación. Entonces nos vemos abocados a esto. Pero viene la pregunta que se la dejo a la ciudadanía así, de frente y al corazón. En el hipotético caso, no consentido, de que se abandone esas áreas, en donde hay 1 millón de hectáreas en el ITT, 1 millón, de las cuales solo 80 hectáreas se estaban utilizando para la producción de petróleo, 80 de 1 millón. Entonces viene el tema. En el caso que se abandone, ¿qué va a pasar con esa selva? ¿Será que se quede intacta? ¿O será que lo que, aunque no lo estoy responsabilizando a esa gente, sino al efecto de lo que va a producir, es que por ahí fluya la droga? Si de eso se trata, de que tengamos santuarios, entonces, porque el Ecuador no produce cocaína, el Ecuador lo que hace es transportar la cocaína que viene de Colombia. ¿Qué mejor tener grandes áreas descontroladas, que el gobierno, el de turno, no tenga ningún control, para de esa manera facilitar el transporte? Entonces es un tema que la ciudadanía tiene que meditarlo profundamente, porque además no están cambiando la matriz energética. La matriz energética es como para dar una charla de unas 2 horas con gráficos que los tengo, para que la gente entienda qué es la matriz energética, no es soplar y hacer botellas. Desde la ignorancia no se puede construir un país, y peor sorprendiéndole. No le dieron gusto a Costa Espinosa de que PDVSA explote el ITT, y sencillamente tenemos lo que tenemos. Y en base, escuchen esto, y en base a lo que consta en el acuerdo que firmó con el gobierno de Venezuela Alberto Acosta Espinosa, le entregaron la refinería del Pacífico a PDVSA, y PDVSA estaba más pelado que una pepa de guava, tanto que se le cayeron sus sistemas de refinación por no darle mantenimiento, y nos estábamos aliando con un país y con una empresa que no tenía un solo centavo. Eso es obra de Alberto Acosta, y entonces así no se hace patria, así se lo engaña al pueblo, de tal manera que esto se va a revertir por las necesidades obvias de la gente. O quieren hacer colas y además pagar el precio de los combustibles al precio que les vengan. Si lo quieren hacer, si les sobra plata, al señor Daniel Noboa, que está por el sí en la consulta, él puede pagar $1.000 por un galón de combustible. Pero el resto de ciudadanos no creo que tengamos el dinero para pagarlo. Gracias.